Buenas tardes a todos. Vamos a finalizar el tema de vigas tratando una tipología particular que son las vigas carrileras, vigas carril. Y viendo no ya el diseño de flexión y corte en general, en los aspectos que ya hemos mencionado, sino viendo algunas particularidades que tienen este tipo de elementos. Acá en la foto observamos el puente grúa en amarillo que va circulando, desplazándose longitudinalmente a través del galpón, apoyándose en esa viga longitudinal con rigizadores verticales que es la llamada viga carrilera. En los establecimientos industriales, para movilizar cargas pesadas de un sector a otro, se trabaja con elementos mecánicos cuyo diseño compete a la ingeniería mecánica en particular, que para cargas reducidas se denominan monorrieles y para cargas más importantes, como la que vemos en la foto, se denominan puentes grúa, que apoyan sobre las vigas carrileras. No es parte del programa de la materia el diseño de un puente grúa, sí lo es el diseño de los elementos de apoyo denominadas vigas carrileras. Acá observamos otro puente grúa suspendido, de menor porte, de menor cargas a trasladar, que trabaja apoyado en el ala inferior de la viga carrilera, ¿sí? Por lo general apoyan en el ala superior. Se pueden observar, por ejemplo, en la planta a la izquierda tenemos el puente grúa que se moviliza en el sentido del eje del galpón, o sea, en sentido horizontal en el dibujo, normal al corte A, apoyándose en las denominadas vigas carrileras. Y en el sentido transversal al eje, ¿sí? O sea, en el sentido del ancho del galpón, a través del aparato trolley, marcado en el dibujo, que permite movilizar una carga en esa dirección. O sea, de esa forma tenemos movilidad en ambas direcciones. Hay un corte donde se visualiza el apoyo del puente grúa sobre la viga carrilera, y hay un corte en B donde se visualizan los apoyos de la viga carrilera. Normalmente son por lo menos dos en cada extremo, dos ruedas de apoyo que transmiten las cargas concentradas a la viga carrilera. Esas cargas, esas solicitaciones que transmiten a la viga carrilera son las que van a afectar el diseño del elemento que nosotros vamos a estudiar. Naturalmente son acciones variables, de naturaleza dinámica, es una cuestión importante con respecto a hasta ahora lo que venimos estudiando, su naturaleza, la naturaleza esencialmente dinámica, y la magnitud de las mismas en posición y valor van cambiando en función de que el puente grúa se vaya desplazando en sentido transversal o longitudinal. Por lo tanto, hay que hacer un análisis de las diferentes posiciones del mismo. Con respecto a los monorrieles son transportadores que levantan cargas de pequeña magnitud, se desplazan sobre un único riel que se denomina monorriel. Las acciones que recibe el monorriel son el peso propio, el peso del elevador y la carga móvil a transportar. Entonces tenemos un ejemplo del elevador eléctrico, la carga que transmiten y las ruedas de suspensión, con la distancia entre ruedas. Debido a las oscilaciones de la carga móvil, se debe considerar, actuando en forma horizontal con la carga gravitatoria, una carga horizontal igual a la carga vertical gravitatoria P sobre 10, normal al eje de la viga. Entonces la viga resulta naturalmente solicitada flexión biaxial. En el sentido longitudinal, el movimiento y frenado de la carga provocan acciones según el eje de la viga que afectarán básicamente a las columnas de apoyo. Tenemos que verificar el estado de fatiga, por lo que dijimos, porque son cargas dinámicas y repetitivas. Muchos ciclos se van a dar durante la vida útil.
Y también, naturalmente, es vital verificar las deformaciones verticales y horizontales máximas admisibles para el nivel de cargas de servicio, porque el puente grúa puede ser absolutamente seguro respecto a la rotura, pero ser excesivamente deformable y por lo tanto no servir para nada, porque no puede circular el mismo sobre esa viga. Se puede adoptar como valores tentativos de deformaciones límites para cargas de servicio la deformación vertical, la luz entre apoyos sobre 600 y la deformación vertical, la luz sobre apoyos sobre 900. Esto tómenlo con cautela porque en realidad el fabricante del puente grúa nos va a dar las deformaciones máximas, ¿sí? Que pueden ser más exigentes que las que estamos planteando. Se debe verificar adicionalmente a los estados límites de flexión y corte, incrementados por un coeficiente de impacto, el estado último de flexión local del ala inferior donde corren las ruedas de transporte, en el caso de monorrieles donde las ruedas se apoyan en el ala inferior. Entonces observemos si la rueda apoya una distancia C del alma de la viga con una reacción NU en ambas alas, ¿no? Acá dibujé una sola, pero es simétrica. El estado último de flexión del ala inferior, NU es la carga por rueda, que es igual a PU sobre 4, va a ser MU igual a NU por C. La zona colaborante del ala se puede considerar como 3 medios de B y el espesor es el espesor T del ala. Es una ménsura con esa carga concentrada. Cuando trabajamos con cargas normales al eje de la viga, porque son puentes grúas de mayor dimensión importantes, la viga carril es solicitada por fuertes cargas horizontales normales al eje. Entonces hay que disponer elementos que sean capaces de tomar esas cargas que generan torsión sobre la viga. Una disposición posible es la del dibujo, generar una viga horizontal a nivel del plano del ala superior donde está apoyado el riel, ¿sí? Y esa viga horizontal trabaja en planta con un cordón traccionado, un cordón comprimido y diagonales traccionadas y comprimidas y montantes para tomar las reacciones horizontales de frenado del puente grúa en distintas posiciones. Esa es una posibilidad cuando las cargas de frenado son relativamente importantes. En los puentes grúa ya de mayor porte, el carro levanta la carga y se mueve sobre las vigas del puente grúa, ¿sí? En el sentido del ancho del galpón, y se desplaza a su vez sobre las vigas carril apoyándose a través de ellas en un carro frontal. Entonces se generan dos tipos de fuerzas, las de frenado normal al eje de la viga y las de frenado longitudinal. Este sería, por ejemplo, en imagen un puente grúa ya de mayor porte. Acá vemos ya un galpón industrial de mayor dimensión con dos puentes grúa ubicados a diferentes alturas. Fíjense que la carga máxima a levantar en el caso del más visible son 8 toneladas. Cada puente grúa tiene una carga máxima a levantar estipulada por el fabricante del mismo. Entonces en estos casos hay dos vigas carrileras a diferentes alturas, ¿sí? En el anteúltimo paño y en el primer paño, señaladas con las flechas en negro. Se hace un poquito más complejo el diseño de las columnas, porque las columnas tienen que contemplar que los dos puentes grúas pueden estar en funcionamiento y eventualmente estar frenando en sentido longitudinal en distintas posiciones y por ende generarse un sistema de fuerzas horizontales, ¿sí? Paralelas a la viga carril de diferente magnitud y hasta signo sobre esa columna vertical. Acá vemos un puente grúa ya de gran porte sobre dos vigas laminadas que se ven en naranja que apoyan, que transportan bobinas metálicas. En este tipo de estructuras la flecha límite suele reducirse a valores tan pequeños como L sobre 1000, ¿sí? Siempre naturalmente tenemos que consultar el catálogo del fabricante del puente grúa
y ver cuáles son los requisitos de flechas límites en ambos sentidos, en sentido vertical y horizontal. Como tipologías básicas de diseño, las vigas del puente, la viga carrilera puede ser isostática, entonces la acción del puente de grúa sobre un tramo no va a generar efectos sobre las vigas aledañas, como el dibujo de arriba, o continua, en donde hay una natural interacción entre vanos, ¿sí? Entonces habría que aplicar líneas de influencia y ver las posiciones, distintas posiciones, las situaciones más desfavorables para definir momentos flectores, esfuerzos de corte y evaluar también deformaciones. Como mencionamos, el proyecto del puente grúa propiamente dicho es del ámbito de la ingeniería mecánica. Vamos a abordar los conceptos referentes al diseño solo de la viga carrilera, que soporta el mismo. Las cargas móviles, cuando se desplazan sobre las guías o vías de rodamiento, hay una cierta rugosidad y generan un impacto que depende de la velocidad y justamente la rugosidad de esta superficie. El CIRSAUC 301-2005 en la sección A41 nos da valores de incremento para las cargas que generan impacto. Solo a modo de ejemplo vamos a transcribir algunos. Por ejemplo, vigas carril de puente grúa y sus uniones, coeficiente de impacto Φ igual a 1,25. Para elementos monorrieles y sus uniones, coeficiente de impacto Φ igual a 1,10. No es necesario incrementar las cargas nominales para el diseño de las columnas que soportan las vigas carril. Se supone que se atenúa el efecto del impacto al pasar de las vigas a las columnas. Las columnas que soportan las vigas carril de puente grúa ya son columnas que tienen una cierta complejidad porque hay que definir el nivel de apoyo de la grúa y el nivel superior por encima del mismo que genera el techo de cerramiento. Entonces habitualmente cambian de sección cuando son columnas importantes como la escalonada B o C, o cuando son de menor porte pueden ser una columna con una ménsula, como en el caso de la A. Entonces hay que hacer un diseño particular de esa ménsula y naturalmente diseñar a flexión compuesta la columna en función de las cargas actuantes. En el caso de la columna tipo C sería para una viga carril de mayor capacidad portante, con mayor altura requerida. Entonces, para hacerla más económica se desarrolla una columna armada, ¿sí? Como hemos visto en columnas armadas. Con respecto al fenómeno de fatiga, las fuerzas actuantes, como dijimos, son de intensidad variable y aparte móviles. Por estas causas, en una viga carril se va modificando el estado de tensional en una sección determinada a lo largo del tiempo cuando el puente grúa se está movilizando. Esta variación de tensiones en una sección dada es de naturaleza cíclica y puede llegar a ocasionar en determinadas condiciones una disminución de la capacidad resistente que tiene respecto de cargas estáticas que se denomina fatiga. Esa situación puede generar la falla de la pieza bajo una tensión menor a la de rotura Fu. Como tipo de cargas oscilatorias tenemos oscilatorias simples, donde las tensiones no cambian de signo, y oscilaciones alternadas, donde las tensiones sí cambian de signo. La situación más desfavorable desde el punto de vista de la fatiga son las oscilatorias simples. Entonces acá vemos los parámetros que definen la situación de la carga cíclica, tensiones en el eje de ordenadas y en abscisas el tiempo. Y el rango es la variación entre la tensión máxima y la mínima. El rango entonces de tensión es un parámetro importante, es la amplitud de la variación de tensiones, el periodo del ciclo y el número de ciclos de carga durante la vida útil de la viga. Hay otras variables que intervienen naturalmente, la severidad de la concentración de tensiones, hay puntos
sobre todo en uniones soldadas y donde se cruzan los cordones de soldadura, donde se tienden a concentrar tensiones y son situaciones, puntos críticos en donde puede iniciarse un proceso de falla por fatiga. Y entonces hay que definir tipos de detalles constructivos y calidades mínimas de ejecución de los mismos. Si bien sobre cualquier elemento las cargas no van a ser constantes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tenemos un galpón, un depósito importante. La acción del viento es una acción de naturaleza dinámica y no es constante. O sea, por momentos hay ráfagas de viento importantes, por momentos hay ráfagas menores y por momentos no existen esas ráfagas, lo que generan variaciones en las tensiones. Pero esto no llega a generar la cantidad ni la intensidad normalmente, ni la cantidad de ciclos que motiven este tipo de fenómenos. Entonces, cuando vimos ese tipo de estructuras, no analizamos el efecto de la fatiga. Lo referente a las especificaciones sobre el tema se encuentran en el apéndice K del reglamento CIRSOC 301-2005. En el apéndice, particularmente AK3, dimensionamiento para cargas cíclicas, se indica que es aplicable para tensiones determinadas por acciones de cargas de servicio cuando la máxima carga de servicio es igual o menor a 0,66 de la tensión de fluencia. ¿Sí? Si se excede, ya el apéndice no sería aplicación y habría que evaluarlo con algún método adecuado. El rango de tensión se define como la magnitud del cambio de tensión debido a la aplicación y retiro de las sobrecargas útiles no mayoradas. O sea, ¿qué es lo que define el cambio de tensiones? La acción del puente grúa que se desplaza, y normalmente cuando se desplaza con cargas que tiene que levantar y transportar. Entonces eso genera una variación en las tensiones con respecto a la situación estática. Dijimos entonces que el rango de tensión es la diferencia entre la de tensión en valor absoluto entre las tensiones extremas. Existe un rango de tensión que, si no es superado, hace que no se inicie la fisuración por fatiga o la falla por fatiga más allá del número de ciclos de carga. Puede haber una gran cantidad de ciclos de carga, pero como el rango de tensión es bajo, este tipo de fenómenos de reducción de pérdida de resistencia y falla a tensiones menores a las previstas no se va a producir. Este valor del rango de tensión lo denominamos umbral del rango de tensión y está especificado como FTH. Depende del tipo de detalle constructivo. La importancia del fenómeno de fatiga va a aumentar con el número de ciclos que se produzcan durante la vida útil y con la magnitud asociada al rango de tensiones. Y también, como dijimos, con el tipo de detalle constructivo y la calidad de ejecución. Son todas variables que inciden en cuál es la resistencia a fatiga del elemento que estamos analizando. Se ha podido observar que en miembros y sus uniones sometidos a números de ciclos de carga menores a 20.000, en general no aparecen afectados por la fatiga, a excepción de rangos de tensiones realmente muy elevados. En elementos sometidos a solicitaciones oscilatorias con muchos miles de ciclos, pueden aparecer fisuras en algunos puntos y con el tiempo, estas crecer y propagarse, y la sección efectiva se va reduciendo, hasta que llega un punto en que se provoca la fractura del elemento, es una falla frágil, a tensiones bastante menores a las que se generarían por cargas estáticas equivalentes. Tensiones oscilatorias que no produzcan tracciones no causan la propagación de fisuras y por lo tanto no se consideran generadoras de fatiga. Esto es importante, ¿sí? Es un concepto importante. En las estructuras metálicas, una zona propicia para el inicio del fenómeno, ya lo dijimos, son las uniones soldadas. En la mayoría de estas uniones quedan discontinuidades a partir de las cuales se pueden propiciar la propagación de estas fisuras. Acá observamos dos fisuras por fatiga a partir de uniones soldadas en diferentes elementos. La falla por fatiga se produce si se dan en simultáneo. Tensiones de tracción elevadas, variaciones de tensión con el tiempo,
rango importante y número de ciclos lo suficientemente largo. Se tienen que dar las tres situaciones en simultáneo. Bueno, acá vemos una falla por fatiga en un elemento metálico con una unión roblonada. Como no existe deformación plástica del material, las fisuras por fatiga son bastante complejas, difíciles de detectar, aún en la superficie de acero, propagándose generalmente en forma intermitente y muy lenta. La fatiga es un proceso de cambio estructural localizado, permanente y con un avance progresivo, que sufre el material cuando se lo somete a las condiciones que le inducen tensiones y deformaciones en un punto que generen fisuras que finalmente, en la medida que vayan avanzando, pueden desencadenar la rotura, como dijimos, ante tensiones mucho menores a las correspondientes a la fluencia. Entonces, el proceso de fatiga tiene dos fases, una fase de iniciación y otra fase de propagación. Y la iniciación sería el porcentaje de la vida del elemento que se pasa desarrollando una pequeña dislocación local, que es una zona del orden de una décima de pulgada. Y propagación se asume como el tiempo restante que se propaga esa falla hasta que se genera la rotura por fatiga. El tema, como dijimos, es tratado en el apéndice K, en la sección AK3 del CIRSO 301-2005, y se basa en las especificaciones de la ISC de estados límites, LRFD. En dicho apéndice se establece que la resistencia a la fatiga en función del rango de tensión debido a las sobrecargas útiles. Si acaso el rango de tensión es menor que el umbral del rango de tensión FTH, dado en la tabla AK3, no es necesario evaluar la resistencia a la fatiga. Tampoco si es necesario evaluar la resistencia a la fatiga si la otra variable, que era el número de ciclos, número de aplicaciones de las sobrecargas útiles sobre el elemento en estudio, es menor a 2 por 10 a la 4. Entonces estamos contemplando dos situaciones en las cuales hace que este fenómeno no sea necesario analizarlo. Que el umbral de tensiones del rango de tensiones FTH, que las tensiones sobre nuestra pieza en el elemento que estudiamos no sean superiores a FTH, o bien que la cantidad de ciclos no sea mayor al que mencionamos. El mencionado reglamento nos indica que las especificaciones de la sección son aplicables a estructuras que tengan una adecuada protección contra la corrosión y sometidas a atmósferas poco corrosivas, o sea, condiciones atmosféricas normales. Las estructuras analizadas tendrán que estar también sometidas a temperaturas de uso menores o iguales a 150 grados centígrados. En la sección AK 3.2 podemos entonces encontrar el cálculo de la tensión máxima y el rango de tensión. La determinación de las tensiones se va a realizar mediante un análisis elástico. Las tensiones no serán amplificadas por factores resultantes de concentraciones de tensiones por discontinuidades geométricas. Entonces, en la sección AK 3.3 se define el rango de tensión. El rango de tensión bajo la acción de cargas de servicio va a ser menor o igual que el rango de tensión de diseño calculado según lo siguiente. Define categorías de tensión como A, B, B', C, D, E, E'. El rango de tensión de diseño FSR será determinado por la ecuación para este tipo de categorías. Después veremos los dibujos o lo pueden ampliar en el reglamento ilustrativos que nos definen qué se entiende por categorías A, B, B', etc. Entonces el rango de tensión de diseño FSR se determina mediante la siguiente ecuación. 327 por CF, que es una constante obtenida de la tabla AK31, dividido n, que es el número de ciclos, elevado a la 0,333
en unidades megapascales, mayor o igual que FTH. FTH es, como dijimos, el umbral del rango de tensión de fatiga, que está también en la tabla A del apéndice K 3.1. En el citado apartado dice que para categorías de tensión F, el rango de tensión de diseño FCR será determinado mediante otra ecuación. FCR es igual a 11 por 10 a la cuarta por CF sobre N elevado a la 0,167 mayor o igual que FTH. Entonces, si solamente no les voy a mostrar toda la tabla, la tienen en el reglamento, una parte nada más para que vean en qué consiste. Tiene una columna que es descripción del tipo de unión, otra columna que es categoría de tensión, de las que les mencionaba recién. En este caso las que se ven son C, F, E'. Los valores de las constantes CF para cada una de ellas, los valores de FTH, umbral de tensión para cada una de ellas, y el punto potencial de inicio de la fisura. Por ejemplo, en el primer caso es en el pie de la soldadura en el metal base, en el segundo caso es en la garganta de la soldadura. La tabla viene acompañada de gráficos que nos permiten asociar mejor los conceptos, ¿sí? Como los que ustedes pueden visualizar en el dibujo. Ya les digo, esto tendríamos que tomar el reglamento y ver el apartado. Lo ideal sería que hagan eso para ver la tabla en su totalidad con todos los dibujos aclaratorios correspondientes. A su vez, en la sección 1 se mencionan las categorías para material plano fuera de cualquier soldadura, como A, B, C, etc. Y los mismos valores. La constante CF correspondiente, el umbral de tensión FTH en megapascales y el punto potencial de inicio de la fisura. Y naturalmente hay dibujos que acompañan estas definiciones para hacerlo más simple de interpretar, como los que vemos, ¿sí? O sea, solamente le estoy mostrando a dónde buscar, no pretendo reproducir la totalidad del contenido del apéndice, no tiene sentido. Por otra parte, en la sección AK 3.4 se menciona bulones y barras roscadas. El rango de tensión para cargas de servicio va a ser igual o menor que el rango de diseño calculado según los siguientes conceptos. Para pasadores mecánicos en uniones sometidas a fuerzas de corte, el máximo rango de tensión en el material unido para cargas de servicio va a ser menor o igual al rango de tensión de diseño calculado con la ecuación AK 3.1, donde CF y FTH serán tomados de la tabla AK 3.1. Por otro lado, para bulones de alta resistencia, bulones comunes y varillas de anclaje roscadas con roscas cortadas, laminadas o esmeriladas, el máximo rango de tensión de tracción en el área neta de tracción para fuerzas axiles aplicadas y fuerzas resultantes de efecto de acción de palanca será menor o igual al rango de tensión de cálculo, según la ecuación AK 3.1. El factor de CF se tomará en este caso igual a 3 por 10 a la 8, como para categoría de prima, y el umbral de tensión FTH se va a tomar igual a 48 megapascales como para categoría D. El área neta de tracción AT en centímetros cuadrados será calculada según la ecuación AK 3.5, que es la que observamos, donde P es el paso de la rosca, centímetros dividido rosca, y dB es el diámetro nominal del cuerpo o espiga en centímetros. Bueno, en este tipo de uniones, materiales unidos en uniones con pasadores mecánicos, tenemos la parte de la tabla correspondiente, donde se visualiza el tipo, la clasificación, el valor de CF y el valor de FTH correspondiente, por debajo del cual no es necesario hacer un análisis a fatiga. Bueno, nuevamente, como vimos anteriormente, hay una serie de dibujos que acompañan a este sector de la tabla que ilustran más claramente
qué sectores estamos hablando y qué zonas son las críticas. La tabla, que es bastante extensa, también tiene una sección que se refiere a componentes de uniones soldadas en barras armadas, donde define categorías también, B, B', D, E', los valores de la constante CF, los valores de umbral de tensión y los puntos donde tenemos que poner en foco, puntos potenciales de inicio de fisuras. Nuevamente, como hemos mencionado, hay dibujos que nos permiten clarificar más los conceptos. Parte de los mismos los vemos aquí. Nosotros, como dijimos, vamos a abocarnos al diseño de la viga carril. Tenemos que considerar los diagramas envolventes de momentos, flectores y esfuerzos de corte que resultan de la movilidad de la carga. Las fuerzas horizontales actuantes, conjuntamente con las fuerzas gravitatorias, las verticales, van a producir flexión oblicua y torsión. Se trata de dotar a la viga de capacidad de tomar estas acciones horizontales. La torsión, fundamentalmente, hay que pensar en una sección adecuada para que tenga una capacidad razonable para absorber ese tipo de esfuerzos. Hay diversas posibilidades. La que vemos en el dibujo es sin duda una muy eficiente, armar una sección cajón. La sección cajón tiene una capacidad excelente para tomar momentos en ambos ejes principales y aparte una muy buena capacidad de tomar torsiones. ¿Sí? Otras posibilidades para secciones menos comprometidas son, por ejemplo, un perfil IPN, soldarle un perfil UPN acostado en el ala superior que le brinde una rigidez transversal al eje de la viga mayor, ¿sí? Combinando dos perfiles laminados, por ejemplo, un perfil IPN 300 con un perfil en vertical donde se le suelda en el ala superior un perfil UPN 200. Estoy dando secciones solo para que ustedes tengan una idea de magnitud, de cómo hacerlo. Naturalmente todo esto surgirá del análisis de la viga que estemos evaluando. La solución que les comentaba recién sería la solución de la derecha, ¿sí? O eventualmente la del centro. Pero también hay otra posibilidad. Si armamos una viga, ¿por qué las alas tienen que ser de la misma sección? Si acá evidentemente el ala más comprometida va a ser el ala superior. Entonces también podemos generar un ala superior de mayor dimensión que tenga una capacidad de tomar momentos según el ancho de la misma en ese plano para tomar esas cargas horizontales de frenado más adecuadas, ¿sí? O sea, armar una viga asimétrica. Ya estudiamos las condiciones para vigas armadas asimétricas, ¿sí? Para momentos flectores, esfuerzos de corte, o sea que tenemos las herramientas para su diseño. Con respecto a qué orden de magnitud de fuerzas, lo que vemos es en planta el puente grúa circulando en el centro y a la izquierda un corte. A la derecha las fuerzas de frenado longitudinal y transversal graficadas sobre el riel soldado al ala superior de la viga carrilera. Entonces, tenemos fuerzas longitudinales FL y fuerzas transversales al eje de la viga. Las fuerzas originadas por el frenado de las masas en movimiento son de dos tipos, como dijimos, una transversal y otra longitudinal. La fuerza de frenado transversal se adopta en general como el 20% de la suma del peso del puente, del aparejo más la carga nominal del mismo. Esta fuerza se considera aplicada en la cara superior del riel, actuando en dirección normal al eje de la viga. La fuerza de frenado longitudinal se origina en el frenado del carro y se toma como un 10% de la máxima carga por rueda del carro frontal, actuando en ambos sentidos, aplicada en la cara superior del riel como se ve en el dibujo de la derecha. Se puede adoptar en forma más realista un 20% de la máxima carga por rueda motora.
Entonces, este sería el esquema en el dibujo del centro de fuerzas FT transversales y FL longitudinales. Las FL, ¿qué van a transmitir básicamente? Sobre la viga carrilera misma no van a incidir, van a afectar los elementos de soporte de la viga carrilera, las columnas. Se deberán verificar los estados límites últimos en el alma de la viga debido a la carga concentrada de rueda. Se puede considerar como ancho de aplicación de la misma, si h es la altura del riel, la zona de aplicación de distribución de la carga concentrada de la rueda, 2h más 5 centímetros. Recuerden que dijimos que bajo cargas concentradas se colocaban registradores verticales. Bueno, acá no podemos porque la carga es móvil, entonces lo que tenemos es que lograr diseñar una viga armada con un alma que sea lo suficientemente robusta para poder tomar esas cargas concentradas sin la colocación de registradores. Eso está claro. Acá vemos un esquema de una viga carrilera que se le da rigidez en el plano de frenado, en el cordón superior, mediante un perfil UPN soldado, como habíamos mencionado, y arriba el riel. Según el reglamento CIRSOC 301-2005, entonces la deformación vertical debería no ser mayor que L sobre 800 y la horizontal máxima admisible no ser mayor que L sobre 600. Como valor orientativo se indican valores máximos admisibles para las columnas de apoyo. Si h es la altura de la columna, la flecha horizontal máxima de la columna no debería superar h sobre 400. Para afianzar un poco los conceptos que hemos mencionado, vamos a hacer un ejemplo de aplicación. El ejemplo, para no hacerlo tan extenso, no vamos a volver a hacer el diseño de flexión y acorte, que ya lo hicimos en ejemplos anteriores, sino solamente vamos a hacer la verificación de la viga, asumiendo que verifica flexión y corte, que de hecho lo hace, lo verifica, y a plantear el análisis correspondiente a la verificación a fatiga. Entonces, vamos a plantear la verificación a fatiga de una viga carril de puente grúa con sección doble T, con la superior mayor, con el ala superior mayor que el ala inferior. El acero tendrá una tensión de fluencia FI 235 megapascales. Vamos a aplicar el capítulo K y el apéndice K del reglamento CIRSOC 301-2005. La longitud de la viga entre apoyos son 7 metros. Las ruedas del carro del puente grúa se encuentran separadas 3 metros entre ejes y transmiten igual carga. Los esfuerzos laterales de frenado FT serán soportados integralmente, eso lo asumimos de esa forma conservadora, por el ala superior. Esto a fin de evitar efectos de torsión sobre la viga. La carga móvil resultante del peso del carro de carga más el peso del puente grúa, más la carga nominal, más el carro frontal, es un dato, 360 kN. Es la carga no mayorada. Se van a considerar los efectos de impacto y las fuerzas de frenado. O sea, estos son los datos del problema que vamos a resolver. Bueno, acá podemos ver deslizando las dos ruedas del apoyo del puente grúa sobre la viga carrilera que la hemos hecho asimétrica con un ala superior bastante más robusta que el ala inferior y el riel. Las acciones individuales son de 180 kN y la reacción horizontal de 18 kN. Entonces, desplazándose sobre la viga simplemente apoyada de un vano de 7 metros, más una carga derivada del peso propio de 1,9 kN. Tenemos el momento máximo y el esfuerzo de corte máximo. El máximo momento flector lo obtenemos ubicando una rueda a una distancia del centro igual a 1/4 de la distancia entre ruedas, y la otra naturalmente a 3/4 de la misma. El máximo corte se obtiene ubicando una rueda inmediatamente próxima al apoyo.
Entonces las solicitaciones de servicio son la permanente 1,9 kN, la sobrecarga L 360 kN, 180 kN cada una de las ruedas, el efecto de impacto, el coeficiente de impacto en este caso, que multiplica a L, es de 1,25. Los momentos máximos de servicio no mayorados son MDS, derivado del peso propio, 11,6 kN, MLS, derivado de la sobrecarga, 388,93 kN, sin el coeficiente de impacto. Los máximos esfuerzos de corte de servicio, BDS 665 kN, BLS 282,8 kN, sin el coeficiente de impacto. A continuación vamos a desarrollar un predimensionado de la sección y luego determinar las características geométricas o mecánicas de la misma. El ala superior la vamos a hacer más robusta, de 40 centímetros de ancho, y el espesor, un espesor importante, 1/4 de pulgada, o sea 3,17 centímetros. Para el alma adoptaremos un alma con una relación altura-luz de 1/10, HW sobre L 70 centímetros. Y el espesor de la misma, recordemos que no podemos poner rigizadores verticales, ¿sí? Es decir, que no puede ser excesivamente delgada porque vamos a tener problemas localizados. Entonces TW vamos a adoptar media pulgada de espesor, 1,27 centímetros. Con respecto al ala inferior está menos comprometida, se va a adoptar una dimensión menor, las solicitaciones solo serán de tracción, debido al momento de MVX, adoptamos 20 centímetros de ancho y media pulgada de espesor. Entonces presentamos la sección adoptada con las características que mencionamos. El área del alma es 88,9 centímetros cuadrados, el ala superior 127 centímetros cuadrados, el ala inferior 25,40 centímetros cuadrados y la sección total de la viga 241,3 centímetros cuadrados. La altura total de la viga va a ser 72,22 centímetros. Bueno, naturalmente tenemos que hallar la distancia, por ejemplo, de un punto de referencia del punto superior del ala al baricentro, dado que es asimétrica las alas. La distancia IG la hallamos, nos da 22,67 centímetros. Y a partir de acá podemos obtener el momento de inercia, el módulo resistente superior y el inferior, que van a ser de distinto valor. Ahora, respecto de la verificación a fatiga, ¿qué nos va a interesar? Básicamente, como es una viga simplemente apoyada y nos interesaban las tensiones de tracción, nos va a interesar qué esté pasando con el ala inferior. Bueno, la obtención del momento de inercia según el eje X y el eje Y es algo que ustedes conocen sobradamente, o sea que se lo pueden ver en pantalla, se aplica Steiner. El módulo resistente luego superior e inferior es simplemente el momento de inercia debido a la distancia a esas fibras, o sea, el módulo resistente de la fibra superior es IX sobre IG y el módulo resistente de la fibra inferior es IX sobre la distancia H menos IG. Acá se le agrega los espesores de ala también, naturalmente, para hacerlo más ajustado. El momento de inercia polar J, el coeficiente de alabeo, el radio de giro, ¿sí? Es decir, son todas las variables que intervienen, características geométricas que ustedes ya saben calcular y que intervienen en los análisis que vamos a desarrollar. En realidad nosotros solamente vamos a tomar algunos de estos datos, porque ya les digo, los invito a que desarrollen el ejercicio completo, ¿sí? Haciendo el diseño a flexión y corte. Pero nosotros nos vamos a limitar a hacer la verificación a fatiga, por una cuestión de extensión. Entonces vamos a ver la verificación a fatiga del ejemplo, según el capítulo K y apéndice K.
Entonces, las tensiones que son importantes, que varían, son las tensiones de tracción. La situación a verificar es el material de base del ala inferior y la soldadura de unión del ala inferior y el alma. Para verificar las secciones de servicio, determinamos el rango de tensión. Se considera que la acción de la sobrecarga útil es la que va a generar las variaciones de tensiones que pueden generar la fatiga. La ubicación de la carga para determinar la máxima solicitación se corresponde con la situación adoptada para determinar la resistencia requerida a flexión. El momento máximo va a ser 388,93 kN en la sección indicada. Estamos hablando de cargas no mayoradas, recordemos. La posición de la sobrecarga para determinar la mínima solicitación corresponde al carro frontal ubicado en el otro tramo de la viga y el momento mínimo es 0. Entonces lo que nos interesa, que es el rango de variación por delta M, es M máximo menos M mínimo, es igual directamente a 388,93 kN. El rango de tensiones bajo carga de servicio para el ala traccionada es delta M sobre el módulo resistente del ala traccionada, 111,5 megapascales. La tensión en la soldadura es 108,8 megapascales. O sea, el incremento de tensiones delta F en el ala y el incremento de tensiones en el cordón de soldadura. Entonces, podemos observar aquí el diagrama de tensiones con la tensión máxima determinada 111,5 y con la tensión a nivel de la unión del ala con el alma F de soldadura. El diagrama tensional, que responde a una variación lineal, estamos en régimen elástico, y ya tenemos entonces los valores para comparar, analizando el caso que corresponde, las resistencia-fatiga. Para definir el número de ciclos de diseño se considera que se producen 10 aplicaciones diarias durante 25 años. Entonces tenemos que el número total de ciclos va a ser 91.250. La condición general son componentes de uniones soldadas de barras armadas. La situación es, esto para entrar en la tabla, ¿no? Después ustedes lo chequean con el reglamento cerca, si lo tienen impreso, esa tabla. Metal de base y metal de aporte en barras sin piezas accesorias unidas, armadas con chapas o perfiles unidos por soldadura continua a tope, de penetración completa o parcial, o por soldaduras de filetes continuas, paralelas a la dirección de la tensión aplicada. Vamos a la tabla, observamos que la categoría de tensión es B, la constante CF es 120 por 10 a la octava y el valor del umbral de tensión FTH en megapascales es 110. Entonces, repasando lo que dijimos recién, categoría de tensión B, constante CF 120 por 10 a la octava y umbral de tensión FTH 110 megapascal, aplicamos las expresiones de FCR para verificar el rango de tensión de diseño. El rango de tensión bajo carga de servicio será menor o igual que el rango de tensión de diseño FCR calculado según la siguiente expresión. 327 por CF sobre N a la 0,33 mayor o igual que FTH. Ese valor FCR nos da 3,48 mayor o igual que 110. Comparamos con el ala, el F del ala es 111,5 que es menor y el rango de tensión de soldadura es 108,8 que es menor. O sea que verifican ambas condiciones la verificación a fatiga. Recuerden que bajo carga de servicio tenemos que verificar la deformación máxima, que como mínimo debe ser, que como máximo valor, no mínimo, perdón, no puede superar L sobre 800, donde L es 700 centímetros,
y el desplazamiento lateral máximo por la fuerza de frenado no debe superar L sobre 600. Dejo en sus manos esas verificaciones, son muy sencillas, los valores de los momentos de inercia correspondientes los tenemos y el sistema es isostático, o sea que no tiene ningún tipo de complejidad. Y dejo también la verificación pendiente, que sería verificación bajo cargas concentradas, que la vimos en el capítulo K, fluencia local del alma, pandeo localizado del alma y pandeo lateral del alma. Tengan en cuenta que si no verificaba, poníamos registradores. Entonces, no es esta situación no es factible porque la carga es móvil. Entonces tenemos que resolverlo sin llegar a esa situación. La segunda parte de lo que le dejo en sus manos es hacer las verificaciones locales, verifica, sí, les adelanto, pero si ustedes lo desarrollan van a poder afianzar más esos conceptos. Entonces con esto damos por terminado el ejemplo. Bueno, un comentario nada más. En el PDF, sin audio, están hechas las verificaciones locales. O sea que las pueden hacer ustedes y luego consultar en el PDF y chequear si han arribado correctamente a los resultados finales. Con esto terminamos el tema de vigas y continuaremos con el tema de flexión compuesta. Gracias por su atención.